Hoy les traigo una historia nunca antes contada, llena de misterios y seres de otro mundo, El origen. Una historia de ficción basada en cuentos y teorías, ambientada en un mundo apocalíptico. En los inicios del tiempo, cuando las estrellas aún cantaban en armonía y la luz empezaba a fluir sin temor, existía un mundo que se extendía como un tapiz interminable, tejido con las hebras de la imaginación y la realidad entrelazadas. Era un mundo donde ángeles y seres mágicos se apoderaban de él, los susurros antiguos que resonaban en las mentes de los hombres y mujeres que poblaban la tierra primitiva fueron llevando estas historias hasta la actualidad. Pero la grandeza de aquel mundo, con sus maravillas y misterios, se corrompió con los brazos de los demonios y oscuridad. Un cataclismo indescriptible, como una bestia voraz que devora y contamina todo a su paso, se abalanzó sobre la civilización, desgarrando los cimientos de la existencia y dejando tras de sí un paisaje desolado. En los tiempos posteriores a la calamidad, el mundo se convirtió en un lugar irreconocible. Ciudades antiguas y maravillosas que una vez fueron testigos del bullicio y la vida, ahora yacían en ruinas, cubiertas por el manto del olvido. Los bosques mágicos antiguamente se marchitaron y los ríos se convirtieron en arroyos ácidos que serpenteaban entre las cicatrices de la tierra. Pero incluso en medio de la desesperación y el desastre, la chispa del ingenio humano no se apagó por completo. Surgieron comunidades dispersas, cuyos habitantes buscaban aferrarse a la esperanza en un mundo desgarrado tratando de olvidar todo y surgir de nuevo. Y en esos recónditos rincones, las historias de antaño se convirtieron en faros de luz en la oscuridad, recordándoles a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, la imaginación y el conocimiento pueden ser poderosas armas de resistencia. Arco 2, Fronteras de luz y oscuridad. Capítulo 1. El renacer del muro. El Gran Muro del Norte, una estructura antigua y poderosa, que recorre toda la frontera al norte de la Unión Americana. Aunque su reconstrucción y finalización se dio en el año 1700 según los libros, su historia desconocida se remonta a más de 15.000 años, cuando fue levantado por los primeros hombres. Su vigilancia es extrema debido a su cercanía al bosque oscuro, lugar que oculta secretos de la historia del mundo antiguo, una zona de máximo riesgo por las criaturas que lo habitan, las cuales, durante cientos de años, fueron aprisionadas y controladas por las fuerzas de defensa. Sin embargo, la paz fue interrumpida por eventos inesperados. El Gran Muro del Norte se alzaba como una cicatriz contra el cielo nublado. Sus piedras centenarias de granito, ahora fragmentadas y quebradas, eran testimonio mudo de la feroz batalla librada hace 3 semanas. La estructura, antiguamente imponente y majestuosa, nunca había sufrido daños desde su construcción en 1700, pero ahora mostraba grietas profundas y torres destruidas, heridas abiertas por la contienda mortal entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Estos daños fueron causados por el aterrador ataque de Aztael y Adam Token, que dejó graves destrozos tanto en el muro como en la zona alrededor de la montaña del bosque oscuro. Desde entonces, el intento de restaurar el muro había sido infructuoso. Debido a la gran apertura en su defensa, el muro era frágil y proporcionaba una entrada por la que las criaturas que vivían en el bosque obligadas no dudaron en atacar, tratando de acabar con él. Las personas encargadas de la defensa y el mantenimiento intentaban reparar y sellar la brecha, pero cada piedra levantada era derribada nuevamente por las incursiones incesantes de los licántropos, que atacaban como sombras vivientes en la niebla perpetua de la noche del norte. Las noches habían sido largas y sangrientas. El frío viento arrastraba los ecos de aullidos y gritos de batalla, mientras la luna llena bañaba la llanura de hielo en un pálido resplandor espectral. Cada día parecía un paso más hacia la inevitable caída del muro, una puerta abierta a la devastación. Los defensores del muro, exhaustos y desesperados, intentaban mantener sus posiciones, pero la moral estaba al borde del colapso. Durante 2 semanas seguidas, las defensas fueron puestas a prueba, ataque tras ataque de enemigos llegaban, las fuerzas ya no eran las mismas, y, debido a la mala geografía y al pésimo clima, se dificultaba la esperanza de recibir ayuda. Todo parecía acabar. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, el horizonte se oscureció aún más. 2 gigantescos trolls de montaña, de unos 30 metros de altura, emergieron de la penumbra de la montaña del bosque oscuro. Estas criaturas imponentes, temidas en el paisaje rocoso de las regiones montañosas, destacaban por su enorme tamaño, resistencia y su fuerza formidable en combate.
Sus cuerpos eran robustos y musculosos, con brazos y piernas poderosas capaces de levantar y lanzar enormes rocas con facilidad, que cargaban en su espalda. Sus espaldas y torsos estaban adornados con espinas y protuberancias que reforzaban su apariencia amenazante. Sus pisadas hacían temblar la tierra, y sus ojos brillaban con una malicia primitiva. Armados con rocas gigantes, se dirigían directamente al muro con la intención clara de destruir lo que quedaba en pie. Los defensores miraban horrorizados cómo los colosos avanzaban, cada paso era un tamborileo siniestro que resonaba en el corazón de los hombres. Los dos trolls de montaña lanzaron enormes rocas que impactaron en las ya frágiles paredes del gran muro del norte. El caos se desató. Las armas, como los obuses de asedio y los cañones de largo alcance, se preparaban para lanzar proyectiles con desesperación, pero los trolls seguían avanzando, imperturbables, protegiéndose con rocas gigantescas. Los licántropos, animados por la llegada de las bestias, redoblaron sus ataques, saltando sobre las defensas con una ferocidad renovada, mientras las arpías atacaban desde el aire en coordinación, con el fin de destruir el muro. Las condiciones de la batalla empeoraron, una gran neblina cubría y protegía a los enemigos de la vista de los defensores, complicando aún más las cosas, pues la visión era casi nula. Parecía el fin, el momento en que todo se vendría abajo. Ya eran 2 semanas seguidas de ataques sin parar, y las fuerzas ya no eran las mismas que antes. Todo parecía caer, y el lugar se convertiría en una gran matanza. Entonces, el sonido de un motor retumbó en el cielo. El escuadrón B llegó como un relámpago. Un avión de transporte militar, negro como la noche, se acercó rápidamente al muro, surcando las nubes bajas y nevadas, mientras era atacado por arpías que buscaban derribarlo. La compuerta trasera se abrió, y en ese instante, Adam Token, el nuevo miembro del escuadrón, se preparó para saltar. Jonás, ¿estás listo? Espero que estés motivado. Adam, claro, tengo mucha energía por liberar. Jonás, sí, eso veo, pero esta vez trata de no destruir más el muro. Adam Token se lanzó al vacío, sin paracaídas, sin miedo, solo con una determinación feroz en su mirada. Como un meteoro, su figura cortó el aire y derribando a enemigos en el aire, acelerando hacia el primer troll con una velocidad impactante. El impacto fue devastador y despejó la mayor parte de la neblina que cubría el campo de batalla. Adam cayó sobre el troll con la fuerza de un martillo divino, su puño envuelto en energía destellante como el trueno. El cráneo de la bestia se fracturó con un crujido estruendoso, y el gigante se desplomó, sacudiendo la tierra con su caída. Los defensores exaltaron, pero la batalla aún no había terminado. Jonás, el líder del escuadrón, aterrizó junto a Adam. Su lanza sagrada Blas brillaba con un filo inhumano. Sin perder un segundo, ambos se lanzaron al ataque, abriéndose paso entre los licántropos con una coordinación mortal. Adam, con su fuerza sobrehumana, despedazaba a los enemigos con cada golpe, mientras Jonás, ágil y preciso, desataba una tormenta de ataques rápidos y letales. El aire se llenó de sangre y cenizas de los cuerpos que se quemaban con cada ataque de Jonás. Los licántropos, sorprendidos por la llegada inesperada de los dos guerreros, vacilaron. El troll de montaña restante, enfurecido por la muerte de su compañero, levantó una roca masiva, dispuesto a aplastar a los intrusos. Pero Adam, con una velocidad imposible de detener, saltó hacia el troll, golpeando la roca en pleno aire y partiéndola en pedazos. Jonás aprovechó la distracción y lanzó una fuerte llamarada con su lanza alrededor de las piernas del monstruo, haciendo que perdiera el equilibrio. El troll cayó de rodillas y Adam saltó de nuevo, golpeando con toda su fuerza el pecho de la bestia. Con un estallido de luz, el segundo troll fue derribado, y el aire se llenó de un silencio estremecedor. El resto del escuadrón B, Derek, Star y Lia, llegó para seguir la pelea y alejar a los licántropos y arpías que quedaban. El poderoso y nuevo escuadrón B, liderado por Jonás y su nuevo y feroz miembro, había llegado para cambiar el curso de la batalla. Adam Token, aún con los puños levantados, miró a lo lejos, donde más sombras se movían. Jonás se colocó a su lado, listo para lo que viniera. La guerra no había terminado, pero por primera vez en 2 semanas, una chispa de esperanza iluminaba el gran muro del norte. Tras la derrota de los dos trolls,
el resto de los licántropos y arpías sintieron un gran temor al ver la sola presencia de Adam y Jonás, pues su aura de poder y oscuridad desbordaba y era visible en sus ojos. Con el campo de batalla despejado, su prioridad era seguir defendiendo el lugar y reparar el muro antes de que el invierno empeorara y los ataques regresaran. Mientras tanto, al llegar el amanecer, el Escuadrón B se reunió y se comunicó con el coronel Marcos para darle un informe rápido de lo sucedido, de cómo estaban las cosas tras la batalla por recuperar el muro, y de los resultados. Según los arquitectos, tomaría unas 2 a 3 semanas reparar el muro en su totalidad, ya que la última batalla dejó más daños que los existentes anteriormente, en parte también debido al gran impacto causado por Adam al caer del avión y acabar con el troul de montaña. El coronel Marcos, quien aún estaba en las instalaciones del Departamento de Detección de Actividades Paranormales, DAP, se tomó el rostro con una expresión de molestia ante los nuevos daños ocasionados por Adam al muro, pues su intención era que regresaran lo más rápido posible. Sin embargo, debido a la situación, ellos debían permanecer hasta que todo estuviera reparado. El coronel Marcos, en presencia del doctor Daniel Morgan, continuaba analizando los hechos ocurridos. Doctor Daniel, hordas de licántropos, hordas de arpías, y 2 troles de montaña. Esto no es normal. Doctor Daniel, nunca se había visto esa cantidad de criaturas, según los registros. Seguro esto es provocado por el demonio que apareció. Coronel Marcos, no podemos estar seguros de esto, pero en la actualidad, no hay registro de esta cantidad masiva de criaturas. Coronel Marcos, excepto un registro, en unos escritos muy antiguos, de hace casi más de 2000 años. Se sabe que ciertos demonios son capaces de lograr desastres con su sola presencia, seguramente esto podría generar más problemas en el futuro. Coronel Marcos, tal vez estamos viviendo el comienzo de un apocalipsis sin precedentes. Doctor Daniel, si lo que dices puede tener sentido y se puede cumplir, es mejor que les digamos que estén atentos a cualquier suceso. Coronel Marcos, Jonás ya está informado de estas sospechas. Es más, diría que estará hablando de esto con el grupo y tratando de planear algo por si las cosas salen mal. Mientras tanto, en el Gran Muro del Norte, el capitán del Escuadrón B, Jonás Moore, explicaba las órdenes del coronel Marcos: concentrar la fuerza en defender la reconstrucción del muro, ya que todos estos ataques podrían estar relacionados con la presencia de aquel ser oscuro llamado Aztael. Nunca se había visto un ataque masivo de criaturas como el de esta noche. Adam, pero ya nos habíamos librado de él. ¿Cómo es que aún puede molestarnos? Jonás, sí, pero se cree que estas criaturas son sus seguidores o algún tipo de sirvientes. Derek, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Jonás, porque nunca antes se había registrado este tipo de eventos apocalípticos, y justo ocurre en este lugar semanas después de la llegada de ese ser oscuro. Jonás, solo es una suposición, pero no podemos dejar cabos sueltos. Derek, entiendo, es algo comprensible. No está de más tomar medidas más estrictas. Bien, entonces me iré con Adam a realizar un recorrido por la zona con más calma. Seremos los primeros en empezar la ronda de vigilancia esta noche, así podremos estar atentos por si ocurre algo. Tras escuchar las recomendaciones y las sospechas sobre las actividades paranormales que están causando esta situación, Star toma del brazo a Adam y decide hacer el recorrido por la zona, aprovechando el día para tener un mapa mental claro. Sin embargo, ese gesto molesta un poco a Lia, quien sin darse cuenta empieza a sentir algo de celos por el acercamiento de Star con Adam. Recorren los grandes muros a lo largo de cientos de metros, a simple vista se puede ver una gran extensión, pero aún así no se logra distinguir el final de la muralla que cubre toda la frontera del norte de la Unión Americana. También revisan los frentes y las espaldas del muro, reconociendo los árboles, las rocas y otros lugares estratégicos. De repente, Star se percata de que alguien los está vigilando, a lo que Adam se pone en alerta. Para su sorpresa, la sombra que ven es la de Lia. Lia había llegado muy silenciosa al lugar donde se encontraban Star y Adam. Preocupado, Adam le pregunta a Lia por qué los estaba vigilando o si acaso pasó algo grave que necesiten saber. Lia, toda sonrojada, agacha la cabeza, mientras Star, quien se había dado cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, le dice a Adam que no la siga interrogando y que mejor él y Lia continúen reconociendo la zona,
ya que recordó que tiene algo importante que preguntarle a Jonás. Tras la decisión de Star, Leah queda sorprendida y piensa que Star se dio cuenta de algo, poniéndose mucho más nerviosa y tapándose la cara. En ese momento, Adam la toma de la mano y le dice: «Vamos, Leah, no te preocupes, yo estaré a tu lado y no te pasará nada». Esto solo hace que la cara de Leah se ponga mucho más roja de lo que ya estaba. Adam, al ver esto, se preocupa y pregunta con ansiedad: «¿Estás bien? ¿Necesitas un doctor, o algo? Tienes la cara muy roja, ¿me preocupas? Pareces todo un tomate a punto de estallar. ¿Tienes dolor de estómago? ¿Necesitas ir al baño?» Leah, con una expresión de disgusto por las palabras de Adam, responde: «No, no estoy enferma. Ya pasó, es algo pasajero. Y deja de decir estupideces, idiota, o te golpeo». Mientras tanto, en las llanuras, en dirección a la ciudad central, se pueden ver a 5 personas intentando pasar el primer bloqueo de seguridad. Ciudad Central es la ciudad más importante de la Unión Americana, muy avanzada en tecnología militar y medicinal. Entrar no es fácil, se debe pasar por 2 filtros. El primero está en la zona de la frontera de las llanuras, donde los militares revisan que no pasen personas de apariencia rara o sospechosa que puedan afectar a los pueblos o ciudades cercanas. El segundo filtro se encuentra en las puertas de ingreso a la ciudad central, donde los visitantes deben atravesar radares de temperatura y someterse a una prueba de sangre. Oficialmente, estas medidas buscan prevenir el riesgo de infecciones, pero la verdadera razón detrás de estos controles es mucho más inquietante: impedir el ingreso de seres extraños cuya existencia permanece oculta para los civiles. Las 5 personas se acercan al primer filtro con nervios y desconfianza respecto al plan que están por ejecutar. Estas 5 personas no son normales, son licántropos en su forma humana. Estos seres son los primeros licántropos, capaces de transformarse a voluntad, incluso durante el día, conservando su capacidad de razonar, pero con las mismas fuerzas. Además, obtienen una forma humana durante el día. El líder de estos licántropos, Ragnar, altura 1.70, cabello castaño, ojos negros, color de piel muy clara, les dice: «Cálmense, no levanten sospechas. Actúen como se les indicó y mantengan su temperatura corporal entre 36 y 37 grados, que es la temperatura normal del cuerpo humano, y todo saldrá bien, pasaremos este filtro de seguridad». Nota número 1. Hace unos 1600 años se encontraron las bases de un antiguo muro en este lugar. Los muros encontrados apenas alcanzaban los 10 metros de altura. Según los cálculos realizados en 1960, las piedras datan de hace aproximadamente 15.000 años. Se cree que fueron construidas por los primeros hombres, quienes ya habitaban la zona en esa época. Sin embargo, lo que más perturbó a los investigadores fue que su base estaba cubierta por una especie de campo electromagnético mágico que rodeaba las ruinas de frontera a frontera. Este campo sigue siendo aprovechado hasta el día de hoy.